Shalom, bendiciones para todos. Es un gozo para mí estar nuevamente una semana más en este video con esta nueva serie de enseñanzas que se llaman Jesús el Mesías y cuyo propósito ahora es que nosotros podamos entender el propósito por el cual vino Jesús a este mundo. El propósito por qué ese Dios poderoso se hizo un ser humano como tú y como yo y vino a pagar un precio muy grande por nosotros. Que podamos entender esto, que podamos llegar a entender que nosotros necesitamos muchísimo al Señor Jesús. Ok, entonces vamos a recordar un poquito lo que vimos la semana pasada, no sin antes invitarte que si te gusta el video, por favor dale like, que si no te has suscrito al canal, suscríbete para que te lleguen las notificaciones cuando subamos un video nuevo. Vamos a recordar un poquito entonces ahora sí lo que vimos la semana pasada. La semana pasada estuvimos viendo que Dios había hecho un pacto con Abraham, ¿verdad? Y el pacto es un acuerdo entre dos partes en la cual una se compromete a una cosa y otra se compromete a otra. Entonces vimos que Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo, salte de tu casa, salte de tu parentela y ve al lugar a donde yo te voy a decir. Y estuvimos hablando que hoy también Dios quiere hacer un pacto con nosotros porque Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios que quiere hacer pacto con nosotros. Él ya dio a su Hijo Jesús para que ahora todo aquel que quiera hacer pacto con Él lo haga. Y el propósito de ese pacto es que nosotros cumplamos con lo que Dios quiere, que es que vivamos de acuerdo a su voluntad. ¿Cómo vamos a vivir de acuerdo a su voluntad? Como nos marca la Biblia. ¿Y qué va a pasar? Pues que Él nos va a bendecir. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que vamos a ser sus hijos y Él va a ser nuestro Padre. ¿Ok? El propósito cuando Dios creó al hombre, yo les dije, se los he repetido muchas veces, es que el hombre sea hijo de Dios. Ese fue el propósito con el cual Dios creó al hombre, que el hombre pudiera tener como familia a Dios, o sea, que Dios pudiera tener una familia. Pero después de la caída el hombre se separa, pero Dios es el que pone la solución y manda al Mesías para que ahora nosotros podamos hacer un pacto con Él y podamos nosotros ser nuevamente la familia de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos ser? Pues conocer su palabra, aprender a vivir de acuerdo a su palabra, seguir a Jesús. ¿Quién es Jesús? Pues la misma palabra, la Biblia, y entonces de esta manera vamos a poder llegar a ser esos hijos de Dios. Ahora, vimos también, comenzamos a ver la genealogía de Jesús y vimos que la genealogía está muy relacionada con la genética. Vamos a ver, la genealogía es el conjunto de antepasados de una persona o de un animal. Por ejemplo, se dice, ¿verdad? Vimos aquí que dice a Abraham en Mateo, si nos vamos a Mateo 1:2, dice Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram, Aram engendró a Aminadab. Entonces vamos viendo ahí cómo dicen, ¿verdad? Pues Abraham tuvo a Isaac y de Isaac tuvo a Jacob. Y ahí empieza a ver que cómo van, o sea, quién es padre o quién es hijo. O sea, ¿cómo te puedo explicar? O sea, la genealogía nos ayuda a ver quiénes fueron los padres o los antepasados de una persona, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros pues eso no lo cuidamos mucho, pero Dios sí lo cuidó y lo cuida mucho cuando Él tiene ese plan
Este plan de mandar al Mesías fue un plan de salvación que Dios planeó para el hombre, por así decirlo, y es muy importante para él, por eso la genealogía. Vamos a ver, les voy a tratar de explicar esto porque no es fácil explicarlo, ¿sí? Ya vimos que la genealogía es el conjunto de antepasados de una persona. Ahora, ¿qué es la genética? La genética es la parte de la biología que estudia los genes y los mecanismos hereditarios. Bueno, entonces, Dios cuando crea todas las cosas, ¿se acuerdan que les dije? Cuando Dios crea todas las crea con la capacidad de reproducirse y se van a reproducir de acuerdo a sus características. Ahí es donde entra la genética. Dios es un Dios de diseños y el diseño de Él es la genética. Y eso es algo muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Que el hijo se va a parecer al papá. El hijo va a tener las mismas características del papá. ¿Ok? Entonces ahí ya vemos que sí, todos los seres se reproducen de acuerdo a la genética que tienen. Así un árbol de manzanas, por ejemplo, de manzanas Fuji, pues va a dar un árbol de manzanas Fuji. O sea, un árbol va a dar semillas, ¿sí? Y esas semillas si las plantamos y las cuidamos, pues ahí va a salir un arbolito de la misma clase de manzana porque va a tener las mismas características. Cuando nosotros nos ponemos a ver, simplemente si nosotros nos ponemos a ver cuántos tipos de manzana hay, pues son muchos. Pero, les vuelvo a repetir, cuando nosotros sembramos una semilla de una determinada clase de manzana o de mango, lo que vamos a tener es ese mismo tipo o clase de mango o de manzana. Y es lo mismo como con nosotros. Nosotros como seres, ya les dije también que somos tanto seres físicos como seres espirituales. Entonces yo como ser física, como una persona física, pues yo me parezco, por ejemplo, a mi abuela, tengo el color de mi papá, tengo los ojos, no sé, de alguno de mis parientes, y así tú también tienes algo de alguno de tus antepasados, ya sea de tu papá o de tus abuelos, o hasta a veces de un tío, uno tiene algo, ¿verdad? Ahora, como seres espirituales también tenemos ciertas características o ciertas cosas que vamos a ir transmitiendo a los hijos y los hijos a los hijos y así sucesivamente. A veces, por ejemplo, vemos un niño que ya chiquito y está pensando en lastimar a otro más pequeño, por ejemplo, o está pensando, un niño, tú a veces ves jugar a dos niños de la misma edad y uno así muy, muy inocente, jugando así, sin querer hacer daño, sin querer lastimar, y puedes ver otro chico de la misma edad tratando de ponerle el pie para que se caiga, tratando de aventarlo para que se lastime y luego se ríe de que lo tiró, de que se cayó, que le pasó algo. Entonces cuando tú te pones a observar eso, tú dices, bueno, ¿por qué este muchacho, este niño chiquito, que todavía es un pequeño, ya trae esa maldad, esa cosa de hacer daño? Porque hay personas malas que se gozan haciendo daño. Entonces ahí ya nos vamos dando cuenta que hay genética espiritual, que hay tipos de personas. Por ejemplo, hay personas que son muy amables, que son muy agradables, que son inocentes, que no están buscando hacer el mal. Pero sin embargo hay otro tipo de personas que nada más están viendo de qué manera sacan ventaja, que nada más están viendo, a ver, la verdad, a quién le ponen el pie, ¿verdad? Y esto se ve muchas veces en las escuelas donde siempre hay un chamaco, bullying, que siempre se está burlando de los demás o que siempre está tratando de agredir. Entonces nosotros decimos, ¿por qué hay ese tipo de naturaleza? Porque hay una genética
una herencia espiritual de maldad que en la Biblia se llama iniquidad. Si nosotros nos vamos a Éxodo 34:7, dice que Dios es un Dios. Vamos a irnos a Éxodo 34:7 para que veamos esto. Ahorita ya estamos, por ejemplo, aprendiendo algo muy importante que es esto, que es la iniquidad. Dice que guarda misericordia a millares. Es el 34:7, dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Entonces, 3 cosas por las que Dios nos va a juzgar es por la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y que de ningún modo tendrá por inocente el malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos. Entonces, la maldad se va pasando de generación en generación. Así como la bondad de una familia se puede ir pasando de generación a generación, también la maldad se va pasando de generación a generación. Por eso fue que Dios buscó un hombre que tuviera un buen corazón, a un hombre fiel, a un hombre que quisiera hacer pacto, a un hombre comprometido, a un hombre que buscara a Dios, a un hombre que estuviera dispuesto a seguir a Dios como fue Abraham, para hacer pacto con él y de su descendencia sacar un pueblo, y de ese pueblo pudiera venir el Mesías. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué es tan importante para Dios la genealogía? Porque la genealogía está relacionada con la genética. O sea, los padres van a transmitirle a sus hijos su bondad, su amor, su buena disposición, su bondad. Así como si son padres que son malos, que son muy agresivos, eso mismo van a transmitir a sus hijos. Dios le dio a los hombres sus mandamientos, digo, a ese pueblo, de ese pueblo bueno, vamos a explicar bien esto. Ok, Dios hace pacto con Abraham. Después, Abraham tiene un hijo que se llama Isaac. Y Isaac tiene 2 hijos que se llama uno Esaú y otro Jacob. Jacob, aunque era el más pequeño, él fue el que heredó el pacto, el que heredó esa promesa de Dios, que de ese pueblo de él sacaría una gran nación. Ahora, Jacob tiene 12 hijos y cada uno de sus hijos forma una tribu. Por ejemplo, está Rubén, que fue el primogénito, está Judá, que fue el cuarto, Isaacar, son José, son 12, y de cada uno de ellos sacó una tribu. O sea, ellos no se casaban, por ejemplo, de la tribu de José o de la familia de José, no se casaba con la de Judá, no, sino que cada uno se fue guardando. ¿Por qué? Porque Dios estructuró su pueblo, porque cada una de las tribus iba a tener un propósito. Entonces, cuando muere Jacob, él les profetiza a cada tribu lo que iban a hacer. O sea, entonces, bueno, vamos a ver si me he explicado. Cada uno de los hijos de Jacob forma una tribu. Y de esas 12 tribus, porque fueron 12 hijos, se forma el pueblo de Israel. Ellos llegan a Egipto y ahí están 400 años en Egipto. Y después de que Dios los saca porque estaban en una esclavitud total, Dios hace pacto con ese pueblo. Hace pacto con ese pueblo y les ordena a cada pueblo, les ordena a cada tribu que guarden sus mandamientos, que guarden sus estatutos, que guarden sus leyes. ¿Qué era lo que Dios quería hacer? Que esas personas fueran unas personas que hicieran las cosas bien, para que entonces ellos fueran personas con una buena genética. Porque, ¿qué es lo que nos enseña Dios en su Biblia? Dios lo que nos enseña en la Biblia es que hagamos bien las cosas, es que seamos personas bondadosas, es que seamos personas misericordiosas, es que seamos personas atentas, es que seamos personas que sepamos amar. Y el amor que nos enseña Dios en la Biblia es un amor incondicional, no por lo que me puedas dar, no por yo te voy a dar un regalo
para que tú me des un regalo, no, sino es ver que cómo es ese amor incondicional que Dios nos va a ir dando, que Dios nos va a ir transfiriendo. Es ese amor que te hace ver las necesidades de otros sin que las personas te digan, mira, tengo esta necesidad. Entonces tú empiezas a ver las necesidades de otro porque ya ese amor de Dios se va arraigando en ti. Y lo haces no para recibir algo, sino porque te place hacer las cosas bien. Entonces vemos que por eso Dios le dio leyes a su pueblo. Y en las leyes le dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. En las leyes les dice, no te trates de vengar de tu hermano. En todas las leyes nos va direccionando para que seamos personas de bien, que seamos bondadosas. Y entonces, ¿por qué Dios hizo eso? De tener tanta importancia la genealogía, de que esas 12 tribus no se casaran, por ejemplo, los de Judá se tenían que casar con los de Judá, los de Rubén con los de Rubén, los de Isaacar con los de Isaacar, los de José con José, porque cada uno de las tribus tenía un propósito y también por conservar esa genética. Entonces, a quien le corresponde que de esa tribu nazca el Mesías es a la tribu de Judá, ¿verdad? Entonces vemos, por ejemplo, dos genealogías. En Mateo vemos una genealogía en el capítulo 1 y en Lucas vemos otra genealogía en el capítulo 3. Y no son las mismas genealogías. La que está en Mateo es la genealogía de donde vino María, quien fue el vaso que Dios usó para traer el Mesías a la tierra, así se le dice que usó el vaso, ¿sí? Y si nosotros analizamos, ahí dice que Abraham dio, ¿cómo dice? Ahora vamos a ver cómo dice. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo ya comienza ahí a ella decir que Abraham tuvo un hijo y de ese hijo nació Jacob, y de Jacob Judá, y ahí se queda en Judá. Y aquí dice, y Jacob a Judá y a sus hermanos, pero no menciona a sus hermanos, sino que ya ahí empieza a decir, Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, y Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Entonces ahí empieza la genealogía. Si nosotros observamos esta genealogía, vemos que hasta el rey David es igual que la genealogía que está en Lucas. Porque ya de David, de dos hijos de David, de Salomón, que es que está aquí en Mateo, de esa genealogía sale María. ¿Sí? Aquí no dice María, pero nada más menciona José, marido de María. Porque como ella era mujer, no podían mencionarla a ella, pero es la genealogía de donde nació María. Por eso dicen, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús. Pero aquí realmente, o sea, así lo manejan porque así era como se tenían que manejar. Pero esta es la genealogía de donde viene María. Y en Lucas viene la genealogía de donde viene José, el marido de María. Entonces, ahí si nosotros vemos allá, también, como les dije, la genealogía hasta Salomón es igual, pero ya ahí de otro hijo de Salomón es de quien nace o de quien viene la descendencia de José. Entonces los dos venían de la descendencia de David. Por eso le dicen a Jesús hijo de David, porque de las dos partes, tanto de la madre como del padre, él venía de la genealogía de David. O sea, David fue un antepasado de ellos. Y David se caracterizó por ser un hombre justo, un hombre de fe, un hombre que tenía mucho amor a Dios. Él hace muchos salmos. David tenía una relación muy cercana con Dios. Entonces de ese hombre viene la genealogía de Jesús. Porque esa genética tenía que ser una genética de bondad, una genética de personas honestas, fieles a Dios,
que quisieran obedecer a Dios en todo lo que eran sus leyes, porque eso garantizaba que ellas iban a ser personas con una genética buena de donde pudiera venir el Mesías. Entonces, esta es la importancia de la genealogía de Jesús, porque Él era el mismo Dios que se hizo carne para venir a pagar por nuestros pecados, por la iniquidad, la rebelión, el pecado, para que nosotros pudiéramos volver a ser otra vez esos hijos de Dios. Y recordemos que solo podemos ser hijos de Dios como seres espirituales. Entonces, en el huerto del Edén, por la desobediencia, el ser espiritual del hombre, de Adán y Eva, quedaron dormidos, quedaron como muertos. Pero que Jesús viene para darnos vida a nosotros como seres espirituales y que podamos tener una relación con Dios, porque Dios es espíritu y la única manera de poder tener una relación con Dios es de espíritu a espíritu. Por eso es tan importante que nosotros podamos buscar la Biblia, podamos poner atención a la palabra de Dios. Y poner atención es escuchar con atención y es también luchar por vivir como me dice la Biblia. Eso es lo más importante y creo que esta es la segunda parte de esta explicación de lo que es la genealogía. Yo espero que eso quede plasmado en nosotros, porque realmente el Mesías es alguien muy importante y muy, muy grande para nosotros. Pues aquí terminamos la clase. Yo espero que esta clase te haya tocado el corazón, que ese es el propósito, y que esta palabra sea una semilla que dé fruto al 100%. Te voy a invitar a que inclines tu cabeza y cierres tus ojos. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te damos gracias por esta clase y te pedimos que podamos entender la importancia tan grande del Mesías Jesús. Que nosotros podamos hacer pacto contigo y seguir a Jesús, que es seguir tu palabra, que es obedecer tu palabra. Te pedimos que esta palabra sea esa semilla que caiga en tierra fértil y que dé fruto al 100%. Que esta semilla que es la palabra, que es tu palabra, Padre, dé mucho fruto y que en este día, Padre Celestial, y en todos los días de nuestras vidas, podamos nosotros desear en nuestro corazón ser obedientes y buscar de ti. Que nosotros hagamos ese pacto contigo y vamos a decir: Señor, reconozco que soy pecador y en el nombre de Jesús yo tomo el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y te pido, Señor Jesús, que seas mi Señor y mi Salvador, que entres a morar a mi corazón y que tú me puedas ayudar a ser obediente y a buscar de ti cada día. Que yo pueda llegar a tener una relación con Dios, con el Padre Celestial, de espíritu a espíritu. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Sean muy bendecidos. Shalom y hasta la próxima.